Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. Les cuento que acabo de descubrir a una artista peruana, Renata Flores. ¿La han escuchado? Es una cantante de música urbana y lo que me parece más chévere de ella es que canta trap en quechua. El otro día estuve leyendo una entrevista que le hicieron y Renata contaba que en una época su mamá y su papá la educaron alejada de ese idioma, por temor a que sea discriminada, y que fueron sus abuelas quienes se encargaron de transmitirle la importancia de hablar en su lengua materna. Y ahora ella canta en quechua, porque quiere revalorizar esta lengua. Ahora que me pongo a pensar, yo he escuchado algunas bandas nuevas peruanas que cantan en inglés, pero en quechua o en alguna otra lengua originaria no he escuchado tanto, al menos en cuanto al género urbano. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuántos artistas tendrán el quechua como su lengua materna, pero cantan en castellano? ¿Hoy en día habrán menos quechua hablantes que antes? ¿Por qué será? Aunque creo que la gran pregunta debería ser, ¿cuáles son los motivos por los cuales disminuyó el porcentaje de personas quechua hablantes al inicio de este siglo? ¿Cómo voy a hacer para averiguar esto? ¡Ya sé! Este es un nuevo caso para... ¡El Detective Joe! Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. He venido hasta aquí porque me han contado que hay un misterio por resolver. Y un buen detective, como yo, no puede trabajar solo. Por eso, he venido con mi compañero, socio, colega, profesor Emerson. Hola a todas y todos. Mi nombre es profesor Emerson y mi especialidad es la matemática. Profesor, seguramente nuestras amigas y amigos se están preguntando. Ahí, detrás de la pantalla de sus televisores o computadoras, ¿cómo alguien especialista en matemática nos puede ayudar a resolver esta situación? Detective John, la respuesta es fácil y es porque la matemática está en todas partes y puede ayudarnos a resolver infinidad de situaciones o interrogantes como la que tenemos el día de hoy. Así es. Y una de las cosas que quería descubrir Jonathan son los motivos por los cuales existen menos quechua hablantes que antes. Ya veo. Eso lo podemos resolver con una investigación, recopilación y organización de datos, variables cualitativas, cuantitativas, encuestas. Tú sabes, detective John. ¿Qué tanto sabes sobre la situación actual de las lenguas originarias? ¿O del quechua específicamente? Sé tanto como que casi nada. Bueno, partamos de ahí entonces. Miren este mapa. ¿Ven todos esos colores? Cada uno de ellos representa a un idioma nativo que se habla en el Perú. ¿Cuánta riqueza lingüística tenemos en nuestro país? Eso es cierto. Lo haremos representando las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas, usando el muestreo y recopilación de datos a través de encuestas. Y ahora, ¿por dónde empezamos? Empecemos revisando información de algunas fuentes confiables. Según los datos del Ministerio de Educación, en el Perú, el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades están en peligro de desaparecer. Empezando el siglo XX, el 60% de la población era quechua hablante, mientras que a inicios de este siglo, solo el 15% lo era. Como acabamos de ver, el porcentaje ha disminuido un montón, pero igual es importante recalcar que en cuanto a la cantidad, hay más quechua hablantes en el 2014 de los que había en 1876. ¿Y qué podríamos hacer para ayudar a preservar el quechua o todas las lenguas originarias en general? Bueno, en realidad, los estados deberían adoptar políticas y estrategias firmes y duraderas, porque si no lo hacen, es probable que más del 50% de los casi 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. Además que el Perú
es uno de los países de mayor riqueza lingüística en América Latina. Aquí se han reconocido 47 lenguas originarias. ¿Y como país, hemos hecho algo al respecto? Existe una ley llamada Ley de las Lenguas, que podría ser un motor para la implementación de una política nacional de lenguas. Es necesario que todos estemos al tanto de este tema, porque mira, de los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción, por la mínima cantidad de hablantes. Entonces, es importante tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de por lo menos 37 lenguas habladas en el territorio peruano que ya desaparecieron. Profesor, no sabía que el asunto era tan grave. Entonces, nuestra investigación para saber por qué existen menos quechohablantes que antes puede ayudarnos a entender mejor qué es lo que está pasando y así, capaz, vamos a poder hacer algo. Este es un excelente misterio por resolver. Detective John, entonces, ¿empezamos con esta investigación? Afirmativo, profesor. Empecemos. Amigas y amigos, este es el momento donde deberán sacar su lápiz, su lupa y libreta secreta de apuntes. Si no tienen lupa a la mano, no se preocupen. Usamos la mía. Para resolver este reto o misterio, realizaremos una investigación aplicando la estadística y para ello tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Elegir y delimitar cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Seleccionar la muestra. Y paso 3. Elaborar y aplicar una encuesta. Colegas detectives, recuerden que la estadística es una parte de la matemática, que estudia cómo recopilar, organizar, presentar, representar y resumir gran cantidad de información para extraer conclusiones. El paso número 1 es elegir y delimitar cuidadosamente la población de interés. ¿Población de interés? Ese concepto no está dentro de mi amplio glosario de términos detectivísticos. No te preocupes, para eso estamos. La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, los accidentes viales, en fin, cualquier tema del que se quiere investigar, y se representa con la letra N mayúscula. Y a cada elemento de la población se denomina individuo. Para esta investigación, ¿cuál creen que debería ser nuestra población? Pienso que podríamos elegir a toda la población del Perú. Por mi amplia experiencia como detective, sé que, según el Censo Nacional del año 2017, en el país éramos 31.237.385 habitantes. Interesante información, detective John. Pero, ¿toda esa cantidad de personas hablan quechua? No, no todas. Tienes razón. Hasta los mejores detectives nos equivocamos. En ese caso, ¿qué población nos interesaría investigar para esta misión? ¿Para este reto? ¿Ustedes qué opinan, colegas? ¿A qué población investigar? Se me ocurre que la población de interés para esta investigación puede ser aquellas personas que hablan quechua, o quizá aquellas que tienen por lo menos a un familiar que lo habla. Seguramente ellos deben tener información sobre lo que le ocurrió a los quechohablantes. Recuerda que el paso número 1 es elegir y delimitar a la población de interés. Entonces, podríamos reducir aún más ese universo. Tal vez por regiones. ¡Qué buen aporte! ¡Claro! Justo tengo información a la mano sobre eso. Aquí están las 10 regiones con mayor cantidad de quechohablantes en el Perú. Ustedes, chicas y chicos, ¿qué población elegirán? Podrían ser personas del lugar en donde viven o del lugar de donde son sus antepasados.
Cuando ya la tengan definida, escríbanla en su libreta secreta de apuntes. Ya definida la población, debemos identificar la o las variables del estudio. Variables del estudio. La variable estadística es la característica de la población que estamos interesados en estudiar. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Las variables cualitativas toman valores no numéricos y entre ellas se pueden distinguir dos tipos, la nominal y la ordinal. La variable cualitativa ordinal me suena a que tiene un orden. Ajá, son aquellas que siguen un orden o jerarquía, como por ejemplo el nivel socioeconómico, que puede ser alto, medio o bajo. ¿Y qué hay de la nominal? Son las que no siguen ningún orden en específico, por ejemplo, los colores. Y en cuanto a las variables cuantitativas, estas sí toman valores numéricos. Y entre ellas están las discretas y las continuas. Las variables discretas deben ser como nosotros, los detectives, muy discretos. En realidad, les decimos variables discretas a aquellas que no pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos, a diferencia de las variables cuantitativas continuas, que sí pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. Ok, profesor. Aquí estoy anotando todo lo que nos ha estado diciendo. Pero no me queda muy claro eso de las variables. ¿Nos puede explicar de nuevo, por favor? Sí, claro. ¿Qué te parece si se los explico pero con un juego? ¿Un juego? Eso es inaceptable para profesionales como nosotras y nosotros. ¿Estás seguro, detective John? Bueno, la verdad es que me encantan los juegos, pero también estamos con la hora y es momento de irnos a un corte comercial. No se muevan, chicas y chicos, que ya regresamos. O descarga de archivos pesados. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes del corte, el profesor Emerson estaba a punto de explicarnos con un juego un poco más sobre los tipos de variables. ¿Listas y listos? Recuerden que las variables cualitativas no toman valores numéricos, mientras que las cuantitativas sí lo hacen. Y además, las variables cualitativas nominales son aquellas que no siguen ningún orden en específico, mientras que las cualitativas ordinarias sí lo hacen. Y cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, nos referimos a aquellas que no pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos, a diferencia de las variables cuantitativas continuas, que sí pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. ¿Empezamos entonces? Estén atentas y atentos a sus pantallas. Ahora sí, arrancamos con el juego de las variables. Ustedes me dicen si son cualitativas o cuantitativas. Número de mesas en cada aula. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, porque la variable sería un número. Correcto. Color de pelo de los caballos. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Correcto. Grado de una enfermedad. ¿Cualitativa ordinal o nominal? Grado de una enfermedad. Creo que aquí el orden sí importa, porque indica la gravedad del asunto. ¿Cualitativa ordinal? Correcto. Número de hermanas o hermanos en una familia. ¿Cuantitativa discreta o continua? Continua. Sí, continua. Detective Young, recuerda que una variable cuantitativa continua toma valores intermedios. En este caso, nos estamos refiriendo a personas. No puede haber una persona y media o dos personas y media. Efectivamente, no puede haber dos personas y media. Pero sí puedo tener dos hermanas y un medio hermano.
Te pasaste, detective John. Hagamos otra pregunta mejor. La respuesta correcta es cuantitativa discreta. El peso de una persona, ¿cuantitativa discreta o continua? Continua. Correcto. Es continua porque cuando hablamos de kilogramos, pueden haber valores intermedios, como 64.8 kilogramos, por ejemplo. ¿Ahora ya quedó todo más claro? Viendo así los ejemplos, sí, me queda mucho más claro. A ustedes, chicas y chicos, ¿cómo les fue? Bien. Ahora que ya tenemos estos conceptos un poco más claros, ¿qué tipo de variable podríamos utilizar para nuestra investigación? ¿Recuerdas el tema a investigar? Claro, un buen detective nunca pierde el norte de su investigación. Estamos indagando sobre los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. Entonces, al hablar de motivos, digamos que se trata de una variable cualitativa. ¿Y será nominal o ordinal? Nominal, ¿cierto? Porque los motivos no tienen ningún orden ni ninguna jerarquía. Exacto. La variable que utilizaremos es cualitativa nominal, porque tomaremos valores no numéricos sin ningún orden en específico. Ahora, vayamos al siguiente paso. El paso número 2 es seleccionar la muestra. Y una muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Se suele hacer cuando no existen los recursos para hacer un censo a una población completa. O sea, si yo elijo como población a quechohablantes de mi región, obviamente no voy a poder encuestar a todas y todos. Pero puedo elegir solo a unos cuantos. ¿A eso te refieres? A eso mismo. Y para poder hallar esa muestra, primero les voy a explicar algunos tipos de muestreo donde se aplica la probabilidad. Abordaremos los muestreos basados en el azar, en otras palabras, probabilísticos. Y una pregunta. Así como el tamaño de la población se representaba con una N mayúscula, ¿hay alguna forma de representar el tamaño de la muestra? Sí, se representa con la letra N minúscula. Bueno, como les decía, los métodos de muestreo probabilístico se basan en el principio de equiprobabilidad. Equi significa igual, es decir, en estos métodos todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Y por eso mismo, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Y cuántas técnicas de muestreo existen? En este caso, vamos a ver 4 técnicas de muestreo aleatorio, que son simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En el muestreo aleatorio simple, lo primero que hacemos es asignar un número a cada individuo de la población. Y luego, a través de algún medio mecánico, como bolas dentro de una bolsa o tablas de números aleatorios, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. En nuestro caso, digamos que queremos entrevistar a 100 personas. Entonces, a través de un método aleatorio, debemos obtener los nombres de las 100 personas a las que entrevistaremos. Veo que es una manera bien sencilla de elegir la muestra. Sí, digamos que muchas personas lo prefieren por su simpleza. El segundo tipo de muestreo es el aleatorio sistemático. Este método se enfoca en armar grupos de igual cantidad de individuos y elegir uno o más individuos de cada uno de los grupos, pero respetando la posición que ocupan. Por ejemplo, siempre se elige a una persona de cada 5. Pero, para elegir a uno de cada 5, las personas o el objeto de investigación deberían estar ordenados, ¿no? Sí, eso es importante. Digamos que nuestra población son todas las peruanas y peruanos y queremos sacar una muestra aleatoria sistemática. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar a la población. Puede ser por orden alfabético o utilizando cualquier otro criterio. En nuestro caso, sabemos que nuestra muestra debe ser de 100 personas. Por eso,
para hallar el tamaño del intervalo para elegir los elementos de la muestra, dividimos al total de la población entre 100. Si lo resolvemos, sabemos ahora que K equivale a 312.373. Eso quiere decir que lo que nos tocaría hacer ahora es escoger un nombre cada 312.373. Sí, y hay que hacerlo de forma sucesiva hasta el final, o sea, hasta llegar al individuo número 31.237.385. El siguiente método de muestreo es el aleatorio estratificado. Con este método, dividimos una población grande en dos o más grupos o estratos, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Algo común en este tipo de método es que se organizan o clasifican las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este método divide a la población en grupos. Y luego, utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir a los miembros de la muestra. Por ejemplo, de los 31.237.385 habitantes del Perú, se sabe que 15.868.592 son mujeres y que 15.368.793 son hombres. Y ya, conociendo estos dos estratos, podemos aplicar un muestreo aleatorio simple en cada grupo para elegir a los miembros de la muestra, que a su vez deben representar proporcionalmente los estratos de la población. Y cuando dice deben representar proporcionalmente a los estratos de la población, se refiere a... Imaginemos que la cantidad de mujeres peruanas representan al 51% de la población peruana en general, y los hombres al 49%. Con una representación proporcional, me refiero a que si la muestra es de 100 personas, 51 debería ser mujeres y 49 hombres. Ahora, nos tocaría el último método de muestreo, que es el aleatorio por conglomerados. En este tipo de muestreo, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población a la que llamamos conglomerado. Algunos ejemplos de conglomerados pueden ser hospitales, universidades, urnas electorales o incluso áreas geográficas. En este cuadro pueden ver cómo se llegó al número de la muestra dependiendo del porcentaje de la población. Y esos son los 4 tipos de muestreo probabilísticos que existen. Muy bien. Ahora, solo nos faltaría elegir cuál de esos tipos utilizaremos para nuestra investigación. Mi olfato de detective me dice que deberíamos ir por la aleatoria simple. En realidad, el tipo de muestreo depende mucho de los recursos disponibles del equipo investigador. En una situación como esta, lo ideal sería escoger un muestreo por conglomerados en todo el Perú, pero sería muy caro, tomaría mucho tiempo y la pandemia lo complicaría aún más. Y como tú dices, lo más adecuado sería hacer un muestreo simple. Entonces, lo que yo haré para sacar esta investigación adelante será definir la población de mi interés y luego ubicaré entre familiares, amigos y vecinas a unas 60 personas para después elegir al azar por medio del muestreo simple a 30 para aplicarles la encuesta. Recuerden que las preguntas de la encuesta deben estar siempre relacionadas con la meta del estudio de la investigación. Esta parte ya estaría dentro del tercer paso: elaborar y aplicar la encuesta. ¡Claro! En nuestro caso, el estudio está dirigido a conocer los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. Por eso, he redactado las siguientes 2 preguntas. Primero, debemos conocer la edad del entrevistado. Años. Pregunta 1. ¿Hablas quechua desde que eras niño, niña, o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Las alternativas de respuesta son sí o no.
Y la pregunta número 2 es, a inicios del siglo XXI, el porcentaje de quechohablantes en el Perú fue menor que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó a inicios de este siglo XXI? Las alternativas de respuesta son A. La migración de quechohablantes del campo a la ciudad. B. La enseñanza en el colegio no es en quechua en todos los grados. C. La mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua. D. La poca valoración del quechua o vergüenza de hablarlo. Y E. Otro motivo. Escribe cuál brevemente. Detective John, ya tienes la muestra definida y la encuesta elaborada. Así que ya estamos listas y listos para aplicarla y recopilar la información. Este misterio sin resolver sobre los motivos por los que existen menos quechohablantes que antes, tomará más tiempo de lo que calculé. Creo que no llegaremos a resolver este asunto dentro del programa de hoy. Sí, es algo que toma su tiempo, porque todavía falta aplicar la encuesta, organizar los resultados y luego analizarlos. Pero eso ya lo harás más adelante. Mi experiencia como detective me indica que cada vez que suena esto es porque empieza la ronda de preguntas. Hola, soy Rosa Calvay de la región Piura. Más que una pregunta, quisiera que nos dé algunas recomendaciones sobre cómo plantear las preguntas en nuestras encuestas. A ver, las preguntas que apliquen en sus encuestas deben ser muy relevantes y coherentes con el objetivo del estudio. Cada vez que escriban una pregunta, pregúntense a ustedes mismos, ¿cómo esta pregunta me ayuda a alcanzar el objetivo de mi investigación? Tengo varios consejos, pero creo que podría resumirlos de esta manera. Enfócate en hacer preguntas cerradas. Asegúrate de que las preguntas sean neutrales. Mantén un número equilibrado de alternativas como respuestas. Entre 2 y 6 está bien. Y no hagas 2 veces la misma pregunta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor. Ha sido un buen compañero. Sus conocimientos me han iluminado a mí y a todas mis amigas y amigos de tercero de secundaria. Gracias por todo. Chao, colegas detectives. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Y como de costumbre, ahora el misterio sin resolver queda en la cancha de ustedes. Conversa con las personas que elegirás para tu muestra y aplícales la encuesta trabajada en el programa de hoy. No olviden registrar sus trabajos y guardarlos en sus portafolios.